Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en la jornada de hoy. Junto al maestro Alberto Portugués, realizamos este podcast con la intención de llevar el mundo hacia un estado de paz. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Espero que se me ve bien, digo que no estoy demasiado oscuro. No, se te ve y se te escucha muy bien. ¿Cómo? Se te ve y se te Bueno, escucha gracias, muy bien. gracias. No, muy bien, gracias, gracias. En la Entonces, jornada bueno, En la jornada de hoy venimos de hacer una reflexión muy interesante en cuanto a la vinculación que existe entre la política y el escenario de la guerra. En ese sentido, veníamos charlando con Alberto y me gustaría que compartiera la reflexión que estabas desarrollando. bueno, entonces estábamos hablando, Daniel, de cómo, tal como lo dijo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, hace ya casi 100 años, no hay no hay guerra en el mundo que exista por accidente. Dice, todas las guerras se arreglan entre los países que se están peleando. Si un país quiere guerra y el otro no quiere guerra, no hay guerra. Naturalmente está el caso de Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, que hicieron guerras tantas veces y que al Costa Rica abolir las Fuerzas Armadas, naturalmente Nicaragua no tuvo más remedio que parar y se dedicaron a la guerra entre ellos mismos. Pero en general es así. Cuando se hace una guerra es porque los países se pusieron de acuerdo. Roosevelt lo sabía esto porque él mismo había, con el deseo, con el afán que tenía Estados Unidos de entrar en la Segunda Guerra Mundial y más tarde probar la bomba atómica, las bombas atómicas, es decir, bombas nucleares, necesitaban una excusa para eso. Entonces, al tener a Japón atacando la isla de Hawái, eligieron un lugar que estaba bien lejos del continente, y el famoso Pearl Harbor. Eso les dio motivo para considerar a Japón enemigo y había que y eso justificaba las bombas con las cuales iban a matar a casi 250.000 de personas en minutos. Bueno, y así entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y los pasos fueron también ya comenzados. La guerra en sí ya había sido muy promocionada desde Estados Unidos, porque Bush, el abuelo de un presidente y padre de otro presidente, que se llamaba Prescott Bush, que era senador y banquero, era un gran admirador de Hitler y le mandaba millones de dólares para fomentar el holocausto que iba a terminar en la Gran Guerra. Pero durante los años 30 el Bush le mandaba millones a Hitler. Ahí cualquiera puede buscar en el internet la foto
que están los dos juntos, una foto histórica. Y también estaba el fabricante de coches, Ford, Henry Ford, que era otro súper antisemita y pro-Hitler, que también le mandaba muchísimo dinero, y luego cuando dejó de fabricar coches para fabricar tanques de guerra, entonces le mandaba tanques. Y nada, como digo, pasa por accidente. Y eso hablamos. Hoy te estaba contando de un artículo que salió en el diario de hoy del Daily Telegraph, que es un diario muy importante y muy serio de Inglaterra, que las personas por ahí hay, de los que me escuchan, gente que los tiene, que tiene acceso online a lo que publica el Daily Telegraph, y pueden ver hoy un artículo en el que dicen exactamente lo que yo digo desde hace décadas, que esto de que las guerras se arreglan, y explican en detalle todos los encuentros que hubo entre políticos y diplomáticos rusos y ucranianos para preparar la guerra, cada 2 años antes de que se haga. Eso es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, y es por eso que de nada sirve estar criticando a un político, porque el político está haciendo su trabajo. A él le pagan para que haga eso. Un gobierno tiene gente especialmente dedicada para los negocios, para la economía del país, para exportar todo lo que la industria que el país produce. Y naturalmente, si un país produce aviones y barcos de guerra y tanques y drones y bombas y misiles de todo tipo, el ministro de Negocios y de Economía se tienen que asegurar de que todo eso se exporta. Y no hay ningún contrato de exportación, ningún negocio de compra y venta que se pueda hacer, que se pueda completar sin la firma de una autoridad en el gobierno. Y ellos tienen que hacerlo, porque si no irían en contra de la propia economía, es decir, no de la economía del país, pero si no promocionan esa exportación, las compañías no pueden pagar a los empleados, y si los empleados se quedan sin trabajo, al gobierno les cuesta más caro, tienen que mantenerlos. Entonces prefieren, es una cuestión de economía, y prefieren que haya guerras, que la gente se mate entre ellos, mientras nosotros tenemos los empleados bien, viviendo bien, recibiendo sueldo todos los meses. Eso ya lo dije en otro programa, cuando mencioné al primer ministro de Canadá, que cuando lo criticaron porque la Constitución canadiense dice que una cosa que es totalmente absurda, que no hay que vender, que está prohibido vender armas canadienses a países que están en guerra, que solamente a países que están en paz y que nunca las van a usar. Entonces, ¿para qué se hacen y se fabrican si nunca las van a hacer? Está lo más absurdo que existe. Pero esa es la Constitución. Entonces los criticaban porque
Canadá había vendido aviones de guerra a Arabia Saudita que los usaba para matar gente en Yemen. Y entonces cuando lo criticaron y lo entrevistaron para preguntarle por qué había aceptado esa venta, esa exportación, él dijo: yo soy el primer ministro de Canadá, y para mí lo importante, la obligación primera mía es el bienestar de los canadienses, que son los quienes me votaron y que me hicieron primer ministro. No para que yo los deje sin trabajo, al revés. Entonces, dice, mi elección era entre hacer que mis ciudadanos sigan viviendo bien o yemenitas muertos. Y mi elección era eso. Si yo prefería yemenitas vivos, significaba canadienses que se quedan sin trabajo. Lo explicó claramente. Y es así. No hay alternativa. Si uno compra un par de zapatos y los zapatos no se gastan nunca, entonces el negocio se va a la bancarrota. Hay que hacer artículos para que la gente los use, que se gasten y que compren más. Yo recuerdo hace muchos años, tenía un amigo que tenía una fábrica de camisas y que eran camisas que duraban mucho tiempo. Y una vez le dije: me parece que ahora no duran tanto tus camisas. Y dice: no, lo que pasa es que nos gustaba hacerlas bien durables. Pero ocurre que con la vida que se puso más cara, la gente compra menos. Entonces bajamos la calidad, así las camisas se rompen más rápido y la gente compra más. Dice: porque si no compran y no los vemos por años que vuelvan. Es el comercio, es así. Y entonces pasa lo mismo con las armas. Además que estamos siempre con los científicos, se les paga para que inventen mejores armas, más poderosas, más rápidas, menos caras, todo mejorando siempre. Alberto, yo quería aprovechar la coyuntura en la que llegamos para hacerte una pregunta que me hace reflexionar en relación a lo que has planteado. Hay un texto famoso de Ernesto Sábato que se llama Hombres y Engranajes. En el texto, él habla de cómo el avance técnico y la tecnolatría han llevado al mundo a un momento en donde el avance tecnológico sirve para los intereses militares, para los intereses tecnológicos y para los intereses comerciales. En ese sentido, me resulta muy interesante pensar cómo existe todo un entramado entre los políticos, la industria tecnológica y la industria militar para desarrollar un status quo en donde lo habitual sea pensar las hipótesis de conflicto. Esto podríamos... Sí, ocurre que, como decía, los políticos son los únicos que tienen el poder, porque son los únicos que pueden manejar el mundo de las armas, son los únicos que tienen derecho a tener lo que yo llamo esclavos, que oficialmente se llama Fuerzas Armadas, que tienen que obedecer cuando el político los manda a matar, a atacar un país, o si son los que retalian, que se llama defensa.
todo está en manos de los políticos. Incluso los ejércitos mercenarios están a cargo de los políticos. Las milicias, los terroristas, las guerrillas, todos tienen que comprar las armas de los políticos. No hay gente privada que se arma, que se hace un grupo militar para atacar a alguien. No pueden ir a un supermercado a comprar las armas. Se las tienen que comprar siempre a los políticos. Son ellos que están siempre en eso. Y metidos en eso. Entonces, este comercio, que aunque es un comercio que en realidad favorece al político, porque es el político que está en el negocio ese que se favorece, porque el país nunca se favorece. El país, al contrario, los gastos militares son tan grandes, tan multimillonarios, que ninguna economía aguanta eso. Por eso es que un país tan supuestamente rico como Estados Unidos está en este momento con una deuda externa de 36 trillones de dólares. Eso es una cosa absurda, un país tan rico. Eso significa que no es rico para nada, porque el gasto es tan absurdo que hay que estar siempre pidiendo préstamos. Y si no se pide préstamos, simplemente se le pide al banco que imprima más dinero. Y eso crea inflación, encarece la vida de todo el mundo. Y es así el sistema. Y no es cuestión de capitalismo versus comunismo. Es el sistema así del negocio, que no tiene derecha ni izquierda. El dinero no tiene color político. El dinero es el dinero. Es lo mismo que las armas. Las armas están hechas para matar, y el que las vende no le importa a quién va a morir. Lo único que le importa es venderla, cobrar su dinero y nada más. Cuando un fabricante de balas ve que murieron tantas personas en una guerra con las ametralladoras que llevaban sus balas, él está todo feliz, porque simplemente sabe que su negocio está asegurado y le puede pagar a sus empleados. Es el negocio de la muerte, así como yo lo llamo así, el negocio de la muerte, el militarismo. No tiene, es absurdo pensar que podemos llamar defensa a alguien que va en un tanque y desde ese tanque tira un misil que va a caer a kilómetros de distancia y ni siquiera ve a quién va a matar, a quién y ni siquiera tiene nada contra la persona que mata, pero llamarle a eso defensa. O un piloto que va volando sobre una ciudad tirando bombas, destruyendo vidas, destruyendo casas, todo eso, y le llaman defensa, que está defendiendo. Está solamente defendiendo los intereses de los fabricantes y de sus empleados, protegiendo a los empleados. Es un deporte absurdo. Y yo creo que el futuro del planeta solo lo podemos garantizar terminando con esto. Yo siempre digo que el militarismo es como el cáncer del planeta y hay que extirparlo. Espero que mucha gente esté de acuerdo con esto y que quieran repetirlo, que quieran que los padres no dejen
a sus hijos y enlistarse para que unos meses después se los devuelvan en un ataúd. Hay muchísimos padres que piensan que las Fuerzas Armadas van a disciplinar a sus hijos y los meten ahí pensando nada más que en eso. Alberto, yo quería hacerte una pregunta en referencia a esta cuestión de la que estás hablando que tiene que ver con el servicio militar obligatorio. Hay muchos países en donde actualmente esta práctica se sigue implementando con argumentos como la patria, la nación, el Estado, el orgullo, el honor y toda una suerte de características o supuestos valores que a su vez se ven reproducidos en las escuelas, en las universidades y en otras instituciones de la sociedad, ¿no? Entonces, pareciera que estas instituciones albergan en sí mismas esta necesidad de reproducir guerreros, ¿o es mi impresión? No, es muy correcta tu impresión, muy. Primero, ya desde chicos nos enseñan a cantar el himno nacional en todos los países para que eso desarrolle nuestro sentimiento de patriotas, para que crezcamos pensando el día que yo sea grande, estoy dispuesto a dar mi vida por mi país. Eso es lo primero. Luego hacen que desde pequeños veamos películas y juguemos con juegos, con videojuegos que nos hacen, en donde nos ponen, en donde los héroes son los que ganan, son los más violentos de la película o del programa de televisión o de los juegos, estos videojuegos. Hacen eso para que el chico crezca pensando en que si soy violento voy a triunfar en la vida. Que no sé si te conté alguna vez de esta amiga mía que fabricó, que inventó un videojuego para chicos, para que aprendan desde chiquitos, que se acostumbren a manejar coches. Y el juego ella lo hizo para que si el chico que va manejando virtualmente un coche, está en su consola manejando el coche, cuando pasa un peatón, cuando un peatón cruza la calle, si lo toca, pierde puntos. Si le rompe un brazo, pierde más. Si le rompe los dos brazos o un brazo y una pierna, pierde más. Si lo mata, naturalmente, puede olvidarse completamente de ganar el juego. Y la persona que le pasan 50 peatones y no toca a ninguno es el que gana el juego. Bueno, pues esta chica pobre tuvo que hacerlo al revés. Le rechazaron la licencia, tenía que hacerla para que el que más peatones mata es el ganador del juego. Eso se hace a propósito. Lo mismo, tengo una amiga que hizo una película, una cineasta, y cuando una de sus primeras películas era la historia de un señor que murió ahora aquí en Inglaterra, que había matado a cuchilladas a una madre y una hija. Y ella fue incluso a entrevistarlo. En esa época él vivía, estaba todavía en la cárcel. Él, naturalmente, murió en la cárcel. Y hizo todo el libreto y luego al Instituto Británico de Cinematografía le pidió los fondos que necesitaba. Y ellos leyeron todo el argumento de la película y le dijeron que la historia era muy buena, pero que le iban a dar los fondos si cambiaba la escena
de los asesinatos, porque ella lo había hecho para que en el momento lo veía al chico levantar la mano con la cuchilla que tenía en la mano, y se lo veía así, y después se cortaba y se veía a las dos mujeres muertas. Y ellos le dijeron, no, dice, le damos el dinero si usted hace que se vea cuando entra el cuchillo y cómo sale la sangre y todos los detalles así. Porque es lo que quieren las autoridades. Eso en todo el mundo. En Hollywood, las películas de Hollywood, no solamente quieren que aparezcan todos los detalles más horribles de violencia, pero que encima haya actores y actrices bien famosos. Cuando más famosos son, más el gobierno da subsidios, porque saben que los jóvenes se dejan influenciar y que quieren hacer como ellos. La droga es lo mismo. La droga se promociona a través de los grandes actores. Hay cantantes que incluso han muerto. Aquí en Inglaterra hubo una, ahora no, el nombre me escapa, que tenía 26 años, era muy famosa. Pero está el famoso, me acuerdo, Michael Jackson, lo mismo, que a los 50 años murió. Y todos, mientras el gobierno dice que se opone a la droga, cuando son ellos mismos quienes lo trafican y que se benefician del negocio. No les gusta la competencia, que es la gente privada que hace el negocio. Y bueno, estos actores, ellos hacían bien siempre, la prensa, a través de la prensa se hace mucho publicidad de cómo se drogan y cómo son famosos y cómo hacen lo que quieren con la droga, porque a ellos no los meten presos, los dejan justamente en libertad para que inspiren a los jóvenes. Y es así todo. No, las cosas no pasan por casualidad. Uno no nace drogadicto. Empieza así por los ejemplos que le dan otros. Y siempre más famoso es el que da el ejemplo, más seguro es que lo van a seguir muchas personas. Porque si cualquier individuo desconocido fuma, eso no influencia a muchos. Pero si es un famoso actor, eso sí. Así es con las armas. Imagínate, hay un juego que se llama PlayStation, no sé si lo conoces. Y es una consola donde se hacen juegos de violencia. Bueno, se hacen concursos internacionales y hay un concurso internacional en el cual el juego era todo de violencia, de matar, todo matar. Y lo ganó un chico de 11 o 12 años. Lo ganó. Fue el campeón mundial. Y todo eso, los gobiernos felices. Yo tengo una pregunta con eso. Yo tengo una pregunta con eso, Alberto. Sí. Escucha, yo de chico, ya hace 80 años, si iba al cine, era lo mismo. Yo no entendía por qué películas de amor los chicos no podían verlas. Si había, en esa época no había desnudos, había nada más que besos. Y si había una película así romántica con besos, estaba prohibida para menores. En cambio, una película de cowboys
matándose unos a otros, esa estaba permitida. Nunca entendía por qué era así, pero luego lo entendí. Es porque quieren formar a los jóvenes. Y con esto de los negocios de los ejércitos obligatorios o no obligatorios, se dieron cuenta que haciéndolos no obligatorios, pero como profesión, podían atraer a más gente. Pero la forma de atraer más gente es creando pobreza. Y es por eso que en los países hay tanta gente que se anota porque es un trabajo seguro. En cualquier trabajo, desde trabajar en un banco a un supermercado, en cualquier trabajo te pueden echar. O el negocio no va bien, te quedas sin trabajo. Pero en el ejército te pagan la mensualidad y te dan de comer y eso es un trabajo para siempre, hasta que alguien te mata en una casa. Así es. Bueno, terminamos, pasamos la media hora. Sí, Alberto, yo quería, antes de que nos despidamos, quería preguntarte algo, que es una pregunta un poco difícil porque requiere pensar a las ideas de Estado, de gobierno y de nación sin esta vinculación al militarismo, lo que pareciera en sí mismo una contradicción, porque la lógica estatal, la lógica nacional y la lógica de los gobiernos reclaman para sí mismo la soberanía, el sistema legal que posibilita el uso de la violencia legal, etcétera. Pero al margen de esta dinámica estatal, es necesario desarrollar una cultura para la paz. ¿Cómo crees que podríamos nosotros desarrollar una cultura para la paz? Bueno, ese sería un tema para otro momento, porque es muy largo. Porque la educación es una cosa que tiene que venir esencialmente a través de las escuelas del gobierno y habría que cambiar el sistema completo. Por ejemplo, en Costa Rica, ellos mismos lo cambiaron y eso habría que hacerlo en todo el mundo, porque al no tener fuerzas armadas, entonces el nacionalismo se enseña de otra forma, se enseña a amar nuestra comida, a amar nuestras danzas, a amar nuestras flores, a amar nuestros jardines, nuestros parques, nuestras montañas, hablar de eso todo el tiempo, de todas las cosas fantásticas que cada país tiene. No, esta tierra es nuestra y tenemos que tener un ejército por si alguien nos ataca. Eso es absurdo. Bueno, Alberto, pues te invito a que hagamos esa... Es una cosa, el amor de la patria de uno es una cosa. Claro. ¿Entiendes? En ese sentido, te invito a que en estos días hagamos nuestra reflexión al respecto de esta pregunta que te hago. Por lo pronto, yo invito a todas las personas que nos estén viendo ahora en diferido y en diferentes momentos a que por favor comenten en el casillero de comentarios. Este video va a estar con la posibilidad de ser traducido a diferentes idiomas, como también próximamente tendrá su respectivo doblaje al inglés. Alberto, yo te saludo desde Buenos Aires, espero que termines muy bien tu jornada de hoy y te abrazo a la distancia. Muy bien, muchas gracias Daniel, hasta prontito. Chao, chao, Alberto.